Buen día, estudiantes. Hoy vamos a trabajar la primera fase del proceso proyectual de diseño. En la parte inicial del proceso proyectual hacemos una fase diagnóstica para poder encontrar oportunidades o problemas de diseño. Para ello, nosotros tenemos que entender cuáles son las respuestas de un proceso proyectual del diseñador. El diseñador se compromete en su disciplina o en su acción disciplinar en dar respuestas a partir de la forma. Para esto, nosotros tenemos que entender qué es la forma. Según Berhan Bjordeck, nos dice que la forma está constituida por diversas condiciones que la hacen un sistema complejo. La forma entonces está constituida por la función práctica, por la función estética y por la función simbólica. Ellas, interrelacionadas entre sí, nos permiten proyectar y generar elementos formales que van a transformar el entorno artificial. Miremos pues entonces qué es cada una de estas funciones. La función práctica va a hacer referencia a las condiciones operativas de la forma y da respuesta a la pregunta del ¿para qué sirve? La primera pregunta que cualquier ser humano cuando entra en contacto con una forma o con un objeto se plantea es eso, el ¿para qué sirve? Entonces, cuando hablamos del ¿para qué sirve? Estamos hablando de las condiciones funcionales, las condiciones operativas de ese sistema forma. Cuando hablamos de la función estética, estamos hablando de las condiciones compositivas. Esas condiciones compositivas están determinadas por los elementos que nos dan la apariencia, como el color, la textura, los contornos, y por los elementos estructurales de la forma que están determinando su composición. Es decir, estamos hablando de la estructura, estamos hablando de términos como la jerarquía, el ritmo, todos los principios organizacionales de la forma, pero se vuelven unas condiciones estéticas en la medida que esas condiciones compositivas son entendidas en un contexto. Aquí entonces estamos respondiendo en esta función, en la función estética respondemos al qué es, cómo es esa forma. Y cuando hablamos de la función simbólica, estamos hablando de todas las condiciones de sentido que el contexto le da a esa forma. Los significados que un entorno social empieza a determinar o a darle a una forma específica. Entonces estas tres funciones interrelacionadas entre sí, ellas jamás se separan, ellas siempre están conectadas entre sí, son los que van a determinar la respuesta proyectual que nosotros tenemos. Eso es lo que diferencia a un diseñador de cualquier otra disciplina, la respuesta proyectual determinada por la forma. La pregunta que uno se hace como proyectista es ¿qué información yo requiero para poder determinar esas funciones y que de ahí podamos después representarlo en bocetos y en prototipos? Las preguntas que se dan se provienen del contexto de estudio. Cuando hablamos del contexto, tenemos que entender que el contexto son todas esas relaciones que operan en un entorno social. Entonces, las primeras relaciones que nosotros vamos a encontrar son las relaciones entre los humanos. La relación humano-humano es la primera de las relaciones que nosotros estamos identificando. Esos humanos están rodeados o están inmersos en un entorno y ese entorno se reconoce como un entorno natural y como un entorno artificial. Esa relación de los humanos con el entorno es una segunda dinámica que nos determina el contexto. Ese entorno, el entorno artificial, está determinado por objetos y por espacios. Esos objetos y esos espacios que están organizados de alguna manera específica según como lo haya determinado el humano o como lo haya determinado la naturaleza, también define unas dinámicas comportamentales de estos humanos. Por lo tanto, ese entorno
que está constituido además por objetos, determina una nueva relación que es la relación entre el humano y los objetos que están allí. Entonces, cuando entendemos el entorno, el contexto, como estas 4 posibilidades relacionales, es donde nosotros empezamos a definir qué es lo que nosotros tenemos que entender cuando damos una mirada a ese contexto para saber en dónde están los elementos problemáticos que nos llevan a identificar un proyecto de diseño. ¿Cómo hacemos esto? Y esto es una de las preguntas más interesantes en términos metodológicos. Existen muchas metodologías de diferentes disciplinas que nos permiten a nosotros abordar la búsqueda de esa información. En mi caso particular, dentro de los estudios que he desarrollado, una de las metodologías que traje a colación para esto fue la metodología del PEST o del PESTA, donde habla de las condiciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas y ambientales. Pero adicional a esto, yo he trabajado metodologías como la de Carol Rick o metodologías muy sencillas y muy básicas como la que nos plantea Daniel Quarante en su Enciclopedia de Diseño Industrial 2, el volumen 2, que es sencilla, es antigua, pero es básica para entrar a los procesos metodológicos de diseño en la enseñanza del diseño. La metodología del PEST, entonces ya transformada hacia metodología de diseño, nos determina 5 factores importantes para estudiar. Tenemos el factor humano, el factor social, el factor tecnológico, el factor ambiental y el factor económico. Estos 5 factores consolidan las áreas en donde uno podría empezar a hacer un análisis de la información que nos arroja el contexto. En la primera parte diagnóstica, lo que el diseñador debe hacer es describir lo que sucede, lo que está sucediendo en el contexto. Él no puede hacer una función crítica allí. El diseñador solo debe recoger la información y esa información que él recoge debe ser completamente descriptiva, sin ningún tipo de crítica, para que pueda ser objetiva. Entonces, miremos cada uno de los factores que vamos a analizar. En el caso del factor humano, que va a relacionarse con todos los estudios de factores humanos que se han visto a lo largo de la carrera y a lo largo de la disciplina, muy relacionados con la ergonomía y muy relacionados con la antropometría, muy relacionados con la psicología, muy relacionados con la antropología también, nos define condiciones físicas y psicológicas del humano y nos define la actividad en la cual nosotros empezamos a poner nuestra mirada. Ahí la actividad, las actividades que desarrolla el humano van a ser muy importantes para que nosotros entremos a hacer el estudio. El factor humano es uno de los factores por los cuales yo casi siempre inicio el estudio, porque es el que nos empieza a dar un nicho, y un foco de proyecto. En el caso del factor social, como lo vimos anteriormente, la relación humano-humano en el contexto, el factor social nos está determinando precisamente eso, cómo son las dinámicas sociales en las cuales está inmerso ese humano y las dinámicas sociales que existen alrededor del desarrollo de una actividad específica que se está estudiando. Esas dinámicas sociales entonces nos van a llevar a unas condiciones de entender lo político, entender lo histórico, entender todo aquello que define a esa comunidad, cómo son los gustos, los intereses, las normativas,
las costumbres son importantes allí. Entonces, ¿cómo se mueve esa sociedad para el desarrollo de algo? ¿Qué es lo que entiende esa sociedad para el desarrollo de esa actividad o para el reconocimiento y transformación de ese entorno? En el caso del factor tecnológico, en el factor tecnológico tenemos dos vías. La vía que es la operativa, que es entender el conocimiento aplicado para el uso, ¿sí? Cómo se utiliza el conocimiento de disciplinas que son mucho más científicas, cómo se usa ese conocimiento para mejorar o facilitar las condiciones operativas de un objeto o una interfaz. Y por el otro lado es entender las condiciones productivas, la tecnología que hay detrás de los procesos productivos, de los materiales, de la transformación de materiales, de la generación de nuevos materiales. Esto nos va a determinar a nosotros con qué recursos tecnológicos contamos para el desarrollo del proyecto y qué recursos tecnológicos existen y se entienden en ese contexto. En el caso de el factor ambiental, también tenemos dos vías que son importantes. Uno, el entorno natural que nos define los recursos naturales con los que se cuenta y nos define también a qué otros seres del entorno natural nosotros impactamos, por lo tanto, a qué debemos tener en cuenta para hacer los impactos mínimos posibles dentro del desarrollo proyectual. Y por el otro lado es entender el entorno artificial para saber cómo está organizado ese entorno artificial, qué condiciones tiene para el desarrollo de una actividad y cómo lo entiende esa sociedad. Y por último, hablar del factor económico. Entonces, en el factor económico tenemos varias vías. La primera de esas vías es entender quién va a usar o quién va a consumir, en términos de consumo, eso que nosotros vamos a diseñar. Entonces, cuáles son sus condiciones económicas, cuál es su interés en ganar, porque existen también los que son los sponsors, los stakeholders, todas aquellas personas que van a estar involucradas detrás del proyecto, es decir, los financiadores. Entonces hay unos intereses económicos allí que tenemos que tener en cuenta. Y por el otro lado, quienes lo van a usar o quienes lo van a consumir, que en términos de mercadeo estaría hablándose del cliente o del consumidor o finalmente del usuario. Entonces, cuando entendemos esos cinco factores siempre van a estar relacionados entre sí, ellos siempre están conectados. Entonces los tenemos que estudiar todos, esos cinco factores nos están determinando a nosotros características o nos dan una guía para entender o para recibir la información de ese contexto. Métodos que nosotros utilizamos a lo largo de los cambios que ha tenido la investigación en diseño. La investigación en diseño últimamente, casi de los 60, 70 para acá, ha empezado a tener una condición mucho más social. Por lo tanto, su perspectiva, su paradigma de investigación es más constructivista, lo que hace que el diseñador tenga que involucrarse en ese entorno social para poder conocer de cerca las dinámicas del contexto. Entonces, los métodos etnográficos son bastante reconocidos para la recolección de esa información. El D-School de Stanford nos plantea tres métodos que son bastante interesantes para la recolección de esa información. El método de observación directa es un método que nos permite, como su nombre lo dice, a partir de la observación, ver lo que sucede en el contexto, casi camuflarse como un espía para que la gente actúe normalmente y podamos extractar toda la información que da de esos comportamientos sociales que se dan en esos entornos. La segunda
El segundo método, pues es un método conocido que es el método de entrevista, en donde se propone interactuar en conversación con las personas involucradas en las actividades para indagar qué es lo que sucede allí y nosotros poder identificar qué oportunidades se encuentran. Y un último que plantea el D-School de Stanford es el método de inmersión, es decir, que el diseñador se ponga en los zapatos de los participantes, de quienes están siendo observados, desarrolle la actividad y sienta la experiencia misma de lo que él está estudiando. Entonces nos da 3 posibilidades que al triangularse o al compararse entre sí nos arroja un montón de información que es bastante objetiva y que además el diseñador ha podido ser empático para poder entender lo que le sucede a ese potencial usuario. Estos métodos o esta metodología, si bien es importante que nosotros observemos y describamos lo que sucede allí, tenemos que tener un contraste para poder hacer el análisis de la información y lograr identificar problemas de diseño. Entonces, ¿cómo se hace ese contraste? Nosotros entonces analizamos esos mismos factores, pero los analizamos desde la situación ideal. ¿Qué es la situación ideal? Es buscar la información de quienes ya han dado respuesta a esos posibles problemas que nosotros encontramos, ¿sí? Entonces empezamos a hacer revisión de los estudios o desarrollos que hayan hecho expertos, indagamos sobre los desarrollos que haya hecho la comunidad, porque también son muy importantes, si bien muchos de los desarrollos que hacen en comunidades no son avalados por la academia, sí son muy importantes porque los avala la comunidad en el uso y en la implementación de ellos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver cuáles son esos desarrollos y cuando comparamos esa situación ideal con lo que describimos en la situación actual, nosotros podemos encontrar reales problemas de diseño. Tengamos en cuenta que los problemas de diseño siempre están haciendo referencia a cómo este entorno artificial está facilitando o por el contrario está dificultando las dinámicas de vida de los individuos. Si bien nosotros aquí tendríamos sábanas enormes de problemas, durante el proceso, cuando el diseñador está identificando los problemas de diseño, cuando está describiendo la situación en cada uno de sus factores, empieza a encontrar cosas que son más relevantes que otras, o que tienen más pertinencia que otras, o que tienen más urgencia que otras, y empieza a identificar que cada uno de esos factores empieza a tener una cantidad de problemáticas bastante interesantes. Entonces, cuando nos devolvemos nosotros otra vez a la rueda de factores, podemos ver que aunque los factores siempre están interrelacionados entre sí, los proyectos empiezan a tener un carácter definido, ¿sí? Entonces, cuando las problemáticas que más se evidencian están relacionadas con el factor humano, ahí uno podría relacionar entonces áreas o campos de acción del diseño, como es el diseño universal, el diseño para todos, el diseño para la inclusión, etcétera, etcétera. Cuando los problemas que estamos viendo tienen mayor énfasis en el factor social, nosotros podríamos estar hablando de campos del diseño como el diseño para la innovación social, por ejemplo, el diseño crítico. Cuando las problemáticas están más definidas al factor tecnológico, podríamos estar hablando, dependiendo del contexto, estaríamos hablando de diseño para la manufactura, diseño para el ensamble, etcétera, etcétera. En el caso del factor ambiental, nosotros tenemos el enfoque del diseño para la sostenibilidad, entre otros el ecodiseño, por ejemplo, que pues ya no es tan fuerte
porque ahora lo abarca el diseño para la sostenibilidad, pero ese es uno de los campos interesantes en los que se puede manejar ahí. Y cuando hablamos del factor económico, las problemáticas que están definidas para el factor económico, muchas de ellas están llevadas hacia el diseño de producto en términos del merchandising, entre otros. Entonces, si uno ve esa rueda, ya empieza a decir, o sea, el diseñador ahí tiene dos opciones, una primero ver en el contexto qué es lo que se está dando y otra en su feeling personal hacia dónde quiere resolver, y encontramos diferentes áreas del diseño. El proceso diagnóstico, en definitiva, es completamente interdisciplinario, precisamente porque estamos tocando áreas que tienen mayor fuerza en los estudios desde otras disciplinas. En el factor humano, definitivamente, contar con psicólogos, con antropólogos, con médicos, con fisioterapeutas, con personas que estudian la ergonomía, es muy importante para nosotros porque nos va a permitir identificar cosas con mayor precisión. En el caso del factor social, evidentemente el trabajo con la comunidad, trabajar con metodologías de acción y participación son importantes. Los sociólogos allí van a ser fundamentales para nosotros, los filósofos, los historiadores van a ser fundamentales, los políticos en el caso de las personas que están manejando todas las dinámicas gubernamentales, si es el caso del proyecto, va a ser importante. En el caso del factor tecnológico, definitivamente es fundamental los ingenieros. Trabajar con los ingenieros hay que estar de la mano para que nos permitan entender muchas cosas que tienen que ver con la producción, con las condiciones de los procesos, que en muchos casos a nosotros se nos salen de las manos. En el caso del factor ambiental, pues evidentemente las personas que están relacionadas con este campo, los ingenieros ambientales, los ingenieros forestales, los ambientalistas, los biólogos van a ser muy importantes. De todo, obviamente depende del proyecto, pero aquí va a ser fundamental personas que empiecen que entiendan el entorno natural para que nos lo traduzcan a nosotros. Y en el caso del factor económico, definitivamente economistas, los gerentes van a ser súper importantes para el trabajo que nosotros estamos haciendo. Con toda esta información, el análisis crítico que hacemos nosotros es a partir de la información que tenemos, de la situación ideal, y damos una nueva mirada a esta información que nosotros sacamos de la información, de la situación real, de ese contexto, y con ella nosotros definitivamente podemos encontrar muchas oportunidades de diseño. Es allí donde el diseñador entonces tiene que categorizarlas, jerarquizarlas para poder definir cuál es el grupo de problemas o de subproblemas que va a desarrollar dentro de ese proceso proyectual. Esta etapa es una de las etapas más complejas, es una de las etapas que más incertidumbre genera, pero a mi parecer es una de las etapas más importantes y la más bonita, porque es la que va a dar foco a lo que va a ser la siguiente fase, que es el proceso creativo.